y hermanas de este centro cristiano de Chilpan, hermanos y hermanas de Pachuca, hermanos y hermanas de Chahuento, hermanos y hermanas del Rosario. Que el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Espero que se encuentren bien, y todos aquellos que están contagiados de COVID, pues oramos que Dios los sane, que Dios los fortalezca. Cuídense. Nos vimos en la necesidad de tener que cancelar por lo menos durante 2 semanas las reuniones, porque el contagio está muy fuerte, y optamos por ser prudentes y cancelarlas para cuidarlos y cuidarnos todos. Pero síganse cuidando, porque sería grave que aquí les decimos que no vengan y que usen el cubrebocas y demás, y luego los encontramos en el tianguis sin cubrebocas y en familia y todo eso. Pues no es correcto, hermanos. Así es que cuídense mucho, usen su cubrebocas cuando salgan de casa, cuando vayan a algún lugar, usen el cubrebocas. A lo mejor en casa se lo quitan, pero cuando salgan sí úsenlo, y de esa manera eviten el tener que contagiarse y contagiar a otros. El Señor me los bendiga a todos. Y también les quiero avisar que el domingo 30 vamos a reanudar las actividades. A las 10 de la mañana empezaremos ese domingo. Vamos a tomar la cena del Señor juntos y terminaremos a las 12 del día, si Dios nos permite. De igual forma, ese mismo día, por la tarde, a las 6:30 de la tarde, estaremos proyectando la película Muéstranos al Padre. Y bueno, esta cancelación nos va a servir, es para bien y no para mal, y va a servir también para que hagamos una mejor labor en la invitación a las personas para que vengan a ver la película, y logremos un mayor número de hermanos que vengan y de gente nueva que venga, y oramos para que aquellos que no conocen la palabra ese día puedan entregar sus vidas a Cristo. Bendiciones a todos mis hermanos y hermanas, y voy a enviarles este mensaje. Es un mensaje en el cual pues trato de ponerlos alertas, porque la felicidad y la desgracia pueden llegar en cualquier momento, dependiendo de lo que nosotros hacemos. Eso no llega por casualidad, llega de acuerdo a cómo estamos viviendo, a cómo nos estamos portando, a cómo estamos tratando a los demás, o cómo estamos aplicando la Biblia en nuestra forma de vida. Prepare su corazón. El tema que les voy a compartir le puse felicidad o desgracia. Y Señor Dios Todopoderoso, desde este centro cristiano de Chilpan, Señor, oro a ti para suplicarte que te manifiestes en mi vida y uses mi vida y me ayudes para que yo pueda enviar este mensaje a tus hijos y a tus hijas que están en casa, y que tu Espíritu Santo ministre al corazón de cada uno de tus hijos que están allá, Señor. Y clamo a ti por la sanidad de aquellos que se contagiaron del COVID, que se están recuperando. Señor, oro a ti para que tú obres poderosamente y ellos se recuperen, ellos sanen, ellos levántalos, Señor, levántalos, sánalos, y que ellos pronto estén junto con nosotros para el domingo 30, y podamos alabarte y adorarte juntos y recordar tu muerte y resurrección ese día, Señor, juntos, porque ahí es donde tú envías bendición y vida eterna. Señor, oro a ti por cada uno de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa, y oramos para que todo esto que estamos viviendo sea para bien y no para mal, porque tú nos has dado la promesa de que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Y oro a ti, Señor, para que todo esto, esta promesa, llegue al hogar de cada uno de tus hijos que están ahí en casa. Que todo esto sea para bien, sea para vida, no para muerte, sea para bendición, no para maldición, porque tú llamaste a tus hijos y a tus hijas que están en Pachuca, en Chahuento, en Chinconcuac, en el Rosario, en Chilpa, y todos aquellos que reciben este mensaje, Señor, y que son tus hijos, fueron llamados para heredar bendición y no maldición, y tú les has dado las promesas para que igual, Señor, cada uno tenga esa certeza de que tú los llamaste para heredar bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Bueno, el tema, hermanos y hermanas, le puse como título felicidad o desgracia. De acuerdo a la palabra de Dios, este año 2022 nos pueden suceder dos cosas. O vamos a ser felices o vamos a caer en desgracia. Y como dice un dicho, bajo advertencia no hay engaño. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Así que la felicidad o la desgracia no está en las manos de nadie más que en las suyas. Dios ya puso los medios para que seamos felices y nos dice una y otra vez lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer para ser felices. Obviamente que todos queremos ser felices, todos queremos tener las cosas que se necesitan para ser felices. Y creo yo que toda enseñanza o predicación de Dios tiene un objetivo: librarnos de caer en desgracia y que seamos felices y nos vaya bien este año y todos los años mientras estemos vivos, haciendo su voluntad y no haciendo lo contrario a lo que Él nos enseña. Y el mensaje de este día lo vamos a basar en un pequeño proverbio de Dios, como lo son todos los proverbios, pequeños, pero con grandes enseñanzas y poderosas enseñanzas. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 28, verso 14: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, afortunado. Y para lograrlo, en este año 2022, dice la Biblia en este proverbio que deberemos de temer a Dios siempre. Y también nos dice lo que no debemos de hacer. Y lo que no debemos de hacer es endurecer el corazón. Nunca endurezca su corazón para con Dios y su palabra. Y siempre tenga el temor de Dios en su corazón antes de hacer cualquier cosa. Tema delante de Dios para que haga lo correcto, para que no caiga en la tentación, para que no caiga en hacer cosas y actuar contrario a lo que Dios dice, para que podamos ser felices y no caer en desgracia. En la Biblia, Nueva Versión Internacional, el mismo verso 14 de Proverbio 28 dice: dichosos los que siempre temen al Señor, pero los obstinados caerán en la desgracia. En otra versión dice que los que no lo toman en cuenta caerán en gran tribulación. Eso quiere decir en gran sufrimiento. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: Dios bendice a los que le obedecen, pero los necios caen en la desgracia. ¿Acaso Dios nos está mintiendo? No, Él no dice mentiras. Él nos está diciendo la verdad. Los que siempre le temen, en otras palabras, los que siempre obedecen su palabra, los que viven de acuerdo a su palabra, estos serán dichosos, bendecidos, felices. Pero los que endurecen su corazón son los necios, los tercos, los obstinados, los insensibles, los contumaces. Esos son los que endurecen su corazón, los que no lo toman en cuenta. Y esos son los que caerán en la desgracia o en gran tribulación, en cosas que los atormentarán y que los harán sufrir mucho este 2022. Bueno, para ser felices hay que temer a Dios. Y en primer lugar, y de acuerdo a este tema, ¿y qué es temer a Dios? Es tener el más alto nivel de respeto y reverencia, el cual lo debemos de demostrar siendo obedientes a Dios siempre, no nomás de vez en cuando, siempre. A Dios siempre hay que temerle, porque el temor a Dios significa obedecerlo siempre, hacer las cosas de acuerdo a su palabra siempre, hacer las cosas de acuerdo al Espíritu Santo y no de acuerdo a nuestra carne o a nuestra propia voluntad. Entonces el temor a Dios es obedecer a Dios siempre, haciendo lo que el Espíritu Santo quiere y no lo que nuestra carne quiere. Aunque con esta explicación les debe de quedar bien clarito lo que significa temer a Dios, y para que nos quede todavía más claro,
vamos a ver dos ejemplos acerca de lo que es temer, o mejor dicho, de lo que implica temer siempre a Dios. Primer ejemplo, y un gran ejemplo, el de Abraham. Un día Dios le pidió a Abraham que le ofreciera en holocausto a su hijo Isaac, o en otras palabras, que lo matara y se lo ofreciera como una ofrenda quemada en un altar de leña. Y lo que creo que pasó en ese momento por la cabeza de ese hombre es que Dios era todopoderoso para devolverle a su hijo. Aunque en ese momento lo importante era obedecer a Dios para demostrar que lo respetaba y reverenciaba. Y cuando lo iba a sacrificar, dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 11 y 12, que entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rozaste tu hijo, tu único. En otras palabras, Dios dijo: alto, Abraham, no mates al muchacho. Yo sé que me temes al haber obedecido sin titubear. Hermanos, hermanas, a pesar de lo que Dios le pidió a Abraham ese día, yo creo que la decisión de sacrificar a su hijo y ofrecerlo en ofrenda quemada a Dios no era tan fácil. Él pudo haberse quedado a pensar: no, ¿por qué lo voy a matar si antes no tenía hijos y este es mi hijo que me dio de mi esposa Sara? ¿Cómo lo voy a matar hoy? A lo mejor se pudo haber puesto a pensar en eso y a lo mejor pudo haber dicho: Dios, ¿cómo crees? No me pidas eso. Sin embargo, él no se puso a refutar o a querer cambiar la decisión de Dios. Él fue obediente a Dios y no le fue fácil. Sin embargo, obedeció. Y en este año cualquiera podemos pasar por momentos difíciles o muy difíciles, pero tendremos que hacer lo que Él nos diga. Si nos pide que tengamos que perdonar a alguien, lo tenemos que hacer. Aunque esa persona a la que tenga que pensar te hizo cosas feas y te ha hecho cosas feas y ni siquiera te ha pedido perdón, tú, si Dios te lo pide, tienes que perdonarlo para que seas feliz. Si Dios nos pide en estos días, en este año, que tengamos que hacer el bien a alguien que nos hizo mucho mal, lo tenemos que hacer. Porque el Señor dice en su palabra: si tu enemigo te pide de comer, dale de comer; si te pide de beber, dale de beber, y déjalo en las manos del Señor. Pero si Dios nos pide que tengamos que hacerle bien a ese tipo de personas que nos hicieron mucho mal, tenemos que hacerlo. Tenemos que obedecer a Dios, confiando en que Él es todopoderoso y confiando en que Dios va a hacer que esas personas también un día se arrepientan y reciban a Cristo. Tenemos que hacer lo que Dios nos diga y nos pida este año. Si nos pide que sirvamos en algo en la congregación, lo tenemos que hacer. Si nos pide que ayudemos a alguien, lo tenemos que hacer. Si nos pide que lo alabemos, lo tenemos que hacer. Si nos pide que oremos, lo tenemos que hacer. Si nos pide que leamos su palabra, lo tenemos que hacer. Si nos pide que nos congreguemos, lo tenemos que hacer. Eso es temer a Dios. Dios nos puede pedir este año cosas que nos van a ser difíciles obedecerlas. Porque a lo mejor Dios también te puede pedir que en tu trabajo tú tengas que ser humilde y tengas que ser diligente y tengas que esforzarte un poquito más, porque este año se requiere que los cristianos, que los hijos de Dios, tengamos que esforzarnos más debido a las circunstancias que estamos viviendo, debido a que los tiempos son malos. Tenemos que nosotros que ser esforzados más en el trabajo, en cualquier lado. Tenemos que ser luz y ser un ejemplo en las empresas, ya que debido a las circunstancias
A lo mejor la economía puede bajar en México o en el mundo, pero nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros en la empresa para que esté bien esa empresa. Dios nos podría pedir en este año que tengamos que ser más ahorrativos, y tenemos que ahorrar. Aunque ganes poquito, puedes ahorrar un poquito. Si Dios nos pide que tengamos que alimentarnos de forma diferente, lo tenemos que hacer. Si Dios nos pide que tengamos que diezmar con fidelidad, lo tenemos que hacer. Si Dios nos pide que tengamos que ofrendar con fidelidad, tenemos que ofrendar. Si Dios nos pide que tengamos que ayudar a los pobres, lo tenemos que hacer. Porque eso es temer a Dios. Y haciendo esas cosas, Dios nos asegura a través de su palabra que vamos a ser felices. Este es un primer ejemplo que Dios me permite compartir con ustedes para que entendamos lo que significa temer a Dios y lo que implica temer a Dios. No se trata de venirnos y sentarnos a escuchar la palabra o estar en casa sentaditos escuchando la palabra y ya no. Se trata de que lo que tú estás recibiendo lo pongas en práctica para ser feliz. Segundo ejemplo, si queremos ser felices este año y que todo nos salga bien, debemos de temer a Dios, y eso implica o es no hablar mal de los demás, no chismear. Entonces, temer a Dios significa que no salgan de tu boca malas palabras, que no salgan de tu boca y de mi boca palabras corrompidas, como no chismear, que es muy fácil luego estar chismeando, y a algunos les parece rico. Ay, qué rico es el chisme. Fíjate que fulana, fíjate que fulano, y no me parece, y fíjate que aquel, y eso es chismear. Y cuando tú estás chismeando, estás faltando al temor a Dios y estás faltando al amor a Dios y al prójimo, porque estás atentando contra alguien. No murmurar. El murmurar también es estar faltando al amor a Dios y al prójimo, porque estás atentando contra alguien. Cuando tú murmuras, estás atentando contra alguien. No difamar, también estás atentando contra alguien y estás mostrando falta de amor a Dios y al prójimo. No maldecir, también cuando tú maldices a alguien, también estás atentando contra el prójimo y estás faltando al amor al prójimo y a Dios. No decir groserías, eso también es atentar contra alguien, porque cuando dices groserías le estás dirigiendo a alguien, con eso estás maldiciendo a esa persona. Si queremos ser felices este año, hermanos, no debemos de permitir ni debemos de usar el engaño ni usar la mentira con nadie. No debemos de engañar a nadie ni mentirle a nadie. Y además de eso, nos tenemos que apartar del mal, de cualquier pecado o vicio. Y no solo eso, sino que también tenemos de dedicarnos a hacer el bien, aún hasta los malos, aún hasta los enemigos. Y también tenemos que, en lugar de andar buscando pleitos y contiendas, tenemos que buscar estar en paz con todos y no estar de peleoneros, ni en la casa, ni con los vecinos, ni con nadie. Como lo dice el Salmo 34, versos del 11 al 14, que dice ahí: venid, hijos, oídme, el temor de Dios os enseñaré. Y luego nos enseña qué significa el temor a Dios en estos versos. En el verso 12 dice: ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Hago una pausa aquí. Yo diría ahí: ¿quién es el hombre o la mujer, el joven o la jovencita que desea que este 2022 tenga vida, esté bien de salud? Que desea que durante este
año 2022 le vaya bien, pues entonces el versículo 13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Si es que el temor a Dios o respeto o reverencia, hermanos míos, es mucho más que sentarnos en casa o en el templo y guardar silencio. No, hermanos, el temor a Dios implica obedecer a Dios en nuestra forma de hablar y en la manera en que tratamos a otros. Así que todo aquel o aquella que desea que este año 2022 le vaya bien y ser feliz, tiene que evitar que de su boca salgan malas palabras y se tiene que apartar de cualquier pecado, dedicarse a hacer el bien y buscar en paz, estar en paz con todos los hombres. Y para estar en paz con todos los hombres, hermanos, tenemos que hacer todas las cosas para agradar a Dios. Todo lo que hagamos lo debemos hacer como para Dios y no para los hombres, porque de esa manera vamos a estar buscando estar en paz con todos los hombres. Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 16 versículo 7: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hermano, hermana, con estos dos ejemplos acerca de lo que implica temer a Dios, nos debe o nos debería de ser suficiente para entender que para ser felices este 2022 y todos los años, y que nos vaya bien este año y todos los años, tenemos que obedecer a Dios en todo, siempre, y debemos hacer todo de tal forma que le agrade a Él. Siempre tenemos que levantarnos cada mañana pensando en: voy a hacer lo que le agrada a Dios. A los jóvenes se tienen que levantar todos los días pensando en: voy a ser obediente a mis padres, voy a hacer lo que le agrada a Dios. Voy a aprovechar bien los tiempos si van a la escuela para estudiar. Voy a tratar bien, voy a respetar a mis compañeros de escuela, voy a respetar a mis profesores, voy a respetar a mis padres. Los jóvenes tienen que levantarse pensando: voy a agradar a Dios y voy a ser obediente a mis padres. Eso es agradar a Dios. Para el esposo y la esposa se tienen que levantar diario pensando: voy a agradar a Dios. ¿Cómo? Siendo fiel a mi esposa, siendo fiel a mi esposo. Voy a agradar a Dios atendiendo bien a mi esposa, atendiendo bien a mi esposo. Voy a agradar a Dios respetando a mis suegros, a mi suegra. Voy a agradar a Dios compartiendo algo de lo que Dios me dio hoy con algún pordiosero, con algún pobre, con alguien que tiene menos. Voy a agradar a Dios tratando bien en mi trabajo, portándome bien en mi trabajo, haciendo bien mi trabajo. Voy a agradar a Dios siendo honesto, no diciendo mentiras, no chismeando, no murmurando, no calumniando, no meterme en lo que no me incumbe. O sea, todos, hermanos y hermanas, chicos y grandes, todos los días, si queremos ser felices, tenemos que pensar cada mañana que no se te pase ni un solo día. Cuando te levantes, levántate siempre teniendo en tu mente pensamientos de bien y no de mal, como el decirte a ti mismo: voy a agradar a Dios hoy porque quiero ser feliz hoy, y porque quiero ser feliz todo el año, y porque quiero que Dios me vaya bien todo el año, y porque quiero ser de larga vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso implica temer a Dios. Eso implica, para ser felices, temer a Dios, tener temor a Dios. Las bendiciones para los que temen a Dios, para los que obedecen a Dios siempre, para los que cuidan su boquita siempre, y para los que aborrecen lo malo o participar de lo malo, para los que hacen todo para agradar a Dios, son muchas. Hay muchas promesas y muchas bendiciones para los que temen a Dios, para los que buscan agradarle a Él. Son muchas las bendiciones.
Y por eso dice 2 Corintios 7:1, que es una cita que no le di a mis hermanos para que la pusieran en la pantalla. Dice: por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Eso es temer a Dios, limpiarte de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cómo? Teniendo temor a Dios. Nadie puede perfeccionarse y nadie se va a poder corregir si no teme a Dios, si no tiene esa reverencia y ese respeto hacia aquel que creó los cielos y la tierra, hacia aquel que sabe todo de cada uno de nosotros. Es que, hermanos y hermanas, temer a Dios es necesario para que tengamos derecho a todas las promesas y bendiciones que Dios dejó establecidas en la Biblia y que vendrán sobre todos aquellos que demuestran tener el temor a Dios, viviendo en santidad, sin la cual también la Biblia dice: nadie verá al Señor. Eso es temer a Dios, hermanos. En segundo lugar de este tema, vamos a ver acerca de los que endurecen su corazón. ¿Qué es a los que endurecen su corazón? Son los que endurezcan su corazón, son los que van a sufrir, son los que van a acarrear males, son los que van a acarrear miserias, son los que van a acarrear enfermedades, son los que van a acarrear sufrimiento. Pues es muy importante que en este punto que vamos a ver estemos atentos para que no endurezcamos nuestro corazón a Dios. Dice la segunda parte de Proverbios 28:14: mas el que endurece su corazón caerá ¿en qué? En el mal. O como lo dicen otras traducciones de la Biblia, los que endurecen su corazón caerán en desgracia, caerán en gran sufrimiento, caerán en gran tribulación. O sea, Dios no es mentiroso. Nos dice dos cosas que pueden suceder: felicidad o desgracia, las cuales no van a llegar a tu vida o a mi vida por casualidad. Van a llegar de acuerdo a cómo nos portemos, de acuerdo a nuestra obediencia o a nuestra desobediencia, de acuerdo a nuestra necedad o a nuestra sabiduría. ¿Qué significa endurecer el corazón? La palabra endurecer el corazón, endurecer, del hebreo o griego, significa hacerse insensible, necio, obstinado. Y de acuerdo al significado de estas palabras que acabo de mencionar, él o los que endurecen su corazón no se dejan convencer por nadie, nadie puede lograr convencerlos de que están mal, a pesar de que se les ruegue, a pesar de que se les amoneste, a pesar de que se les explique razonablemente, a pesar de que se les den explicaciones claras y razonables. Él o ellos, los que endurecen su corazón, deciden seguir viviendo o actuando mal. Eso es endurecer su corazón. A pesar de que Dios les esté hablando una y otra vez y les muestre que están mal, ellos siguen. ¿Y qué? Así soy, así seré. ¿Y qué? Y siguen igual, no cambian. Eso es endurecer el corazón a Dios y a su palabra. Cuando Él te está hablando a través de su palabra, o cuando alguien te está hablando acerca de algo que tú tienes que corregir y no lo corriges, y te lo dicen una y otra vez, tanto las personas que te conocen como Dios mismo a través de sus mensajes y a través de la Biblia, y tú no haces caso y sigues siendo como eres sin corregirte, eso es endurecer su corazón o tu corazón. Dice la palabra de Dios o Dios mismo que este tipo de personas caerán en el mal, caerán en desgracia, caerán en gran tribulación o en gran sufrimiento en el 2022 o cualquier año. ¿Cómo podemos darnos cuenta que yo o ustedes
si estamos endureciendo nuestro corazón. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Tal endurecimiento comienza, hermano, hermana, cuando nos negamos a obedecer lo que dice la Biblia. Cuando tú te niegas a obedecer a tu papá y a tu mamá, estás endureciendo tu corazón para con tu papá y tu mamá. Cuando tú te niegas a obedecer las cosas tal y como te lo están mostrando en la empresa para la que trabajas, estás endureciendo tu corazón para tu empresa, para aquellos que te están bendiciendo. Repito, tal endurecimiento comienza cuando nos negamos a obedecer lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. El endurecimiento del corazón es el resultado de decidir pasar por alto la voluntad de Dios una y otra vez, aunque estemos mal. Vamos a ver algunos ejemplos muy rápidamente para que nos quede más claro y de esa manera revisemos, no sea que ni nos hemos dado cuenta y ya hemos endurecido nuestro corazón para con alguien, para con aquellos ante los cuales no debemos de endurecerlo, principalmente Dios. ¿Cómo podemos darnos cuenta que ustedes sí estamos endureciendo nuestro corazón? Primer ejemplo, cuando alguien es borracho y Dios te ha estado hablando acerca de que no te emborraches. La Biblia dice, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y tú, aún ya conociendo la palabra, sigues entrándole al alcohol, o sigues entrándole al cigarro, o sigues entrándole a las drogas, o sigues entrándole al chemo. Y Dios ha estado hablando a tu vida acerca de que dejes de hacer esas cosas o de practicarlas. O tu papá y tu mamá o alguien te ha estado diciendo que ya dejes de hacer eso y no lo haces. Eso es endurecer el corazón. Cuando alguien te dice que tienes que dejar de emborracharte, que tienes que dejar de drogarte, que tienes que dejar los vicios. Cuando alguien es adúltero, grosero, flojo, desobligado, mentiroso, egoísta, tacaño. Cuando alguien está lleno de malos hábitos, es envidioso, iracundo. Cuando alguien tiene tan malos hábitos y en lugar de reconocer que está mal, dice, yo estoy bien así, déjenme a mí. En lugar de corregirse, eso es endurecer el corazón. O ser necio, que es lo mismo. Como lo dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 15. El camino del necio, ese es el que endurece su corazón, es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Nos vamos a apoyar en este segundo punto solamente en la primera parte de este versículo que dice, el camino del necio es derecho en su opinión. El camino del que endurece su corazón es recto y derechito en su propia opinión, aunque esté mal. En otras palabras, dice él, o los que endurecen el corazón, los necios, aunque estén mal, dicen, así déjenme, yo estoy bien, ¿y qué es mi vida? Esos son los que endurecen su corazón en este primer ejemplo. Segundo ejemplo, cuando los hijos o hijas no escuchan las recomendaciones de su papá o de su mamá, los hijos que están haciendo cosas malas y adquiriendo malos hábitos y a pesar de ello no escuchan el consejo de su padre, de su madre, es obvio que son hijos necios, pues han endurecido su corazón porque no obedecen a papá y a mamá. Como lo dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 5, lo vamos a leer solamente hasta el punto y coma que dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. Necio, repito, es el que endurece su corazón hacia Dios, hacia su papá o hacia su mamá,
Por eso dice aquí, el necio, el que endurece su corazón, menosprecia el consejo de su padre. O sea, no sigue los consejos de papá, no sigue los consejos de mamá. Mas el que guarda la corrección, verdad, ser prudente, termina diciendo este versículo, este proverbio. Entonces, cuando los hijos endurecen su corazón, son necios. ¿Y saben qué pasa? Causan mucho dolor, mucho sufrimiento a sus padres, y ellos están acarreando también sufrimiento hacia sí mismos. Proverbios capítulo 19, versículo 13, lo vamos a leer hasta el punto. Dice, dolor es para su padre el hijo necio. O en otras palabras, dolor es para su padre el hijo que endurece su corazón para con su papá, para con su mamá. Así es que jóvenes, o aquellos que todavía tienen papá y mamá, nunca endurezca su corazón para con su papá o con su mamá. Aunque ellos ya estén grandes de edad, no endurezca su corazón con ellos. Tiene que amarlos, tiene que obedecerlos, tiene que respetarlos, para que sea feliz y no para que caiga en desgracia. Ahorita estamos viendo algunos ejemplos de lo que significa endurecer el corazón y de lo que implica el endurecer el corazón. Vamos a ver un tercer ejemplo de los que endurecen su corazón. Él o los que no tienen control sobre su carácter, sino que en cuanto no les parece algo, le dan rienda suelta a su ira y lo hacen manifiesto con mucha agresividad. Pueden mostrarla con violencia física o verbal, como lo dice uno de los proverbios en el capítulo 29, versículo 11, y lo vamos a leer hasta la coma. Ahí dice, el necio, el que endurece su corazón hacia su prójimo, el que enderece su corazón hacia Dios, dice, bueno, ese es el necio. El necio da rienda suelta a toda su ira. O en otras palabras, los que endurecen su corazón dan rienda suelta a toda su ira. Y con quien sea, puede ser contra la esposa, contra el esposo, contra los hijos, contra su papá, contra su mamá, contra quien se las haga. Esos son los que endurecen su corazón, los que dan rienda suelta a toda su ira y actúan con violencia, ya sea física o verbal, las palabras. Y hay veces que las palabras son más fuertes y hacen más daño que los mismos empujones y que las mismas cachetadas y que los mismos trompones. A veces las palabras son más duras, hacen más daño que los mismos golpes que dan aquellos que endurecen su corazón para con sus prójimos. El necio da rienda suelta a toda su ira. Y repito, en otras palabras, los que endurecen su corazón dan rienda suelta a toda su ira, y con quien sea. Puede ser contra la esposa, el esposo, contra los hijos, contra su papá, contra su mamá, contra quien se las haga. Y recuerden que los cristianos no debemos de actuar así. Sin embargo, Dios nos está hablando a través de estos temas, porque a lo mejor algunos, ya siendo cristianos y conociendo la palabra, estamos actuando como necios. Hemos endurecido nuestro corazón para con nuestros prójimos, o para con nuestros familiares, o para con Dios, y estamos actuando mal. Vamos a ver un cuarto ejemplo. Los que endurecen su corazón, o los necios, que es lo mismo, también es o son aquellos que se dedican a acumular riquezas con el fin de que en el futuro no les falte nada a él y a sus hijos. Y no es malo tener bienes materiales u ocuparse del futuro económico de la familia, no es malo. Lo malo es que se ocupen más de lo económico y se olviden de lo más importante, lo espiritual, y se olviden de hacer la voluntad de aquel que los bendice, que los prospera. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo,
al final de la parábola de la heredad de un hombre rico. Usted lea toda la parábola en casa, yo nomás le voy a leer 2 versículos de esa parábola. Dice Lucas capítulo 12, versículo 20 y 21. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así son los que endurecen su corazón para con Dios. Se dedican a trabajar duro, a estar pensando nomás en el dinero, en lo material, y no es malo. Es necesario hacer todo eso y es necesario esforzarse por ganar más, por tener más, sí, pero sin olvidarnos de la palabra del Señor, porque así son los que endurecen su corazón para con Dios. Se dedican a lo material y se esfuerzan por lo material y se esfuerzan tanto que después ya se olvidan de orar, ya se olvidan de leer la palabra, ya se olvidan de congregarse, ya se olvidan de alabar y adorar el nombre de Dios. Se olvidan de hacer las cosas conforme a la palabra del Señor. Esos son los que endurecen su corazón, los que se dedican a hacer dinero y a hacer riquezas, y debido a su esfuerzo que hacen por hacerlo, cuando se trata de orar, cuando se trata de ayunar, cuando se trata de leer la Biblia, cuando se trata de congregarse, usan argumentos como: tengo mucho trabajo, estoy muy cansado, no me da tiempo de ir al templo, no me da tiempo de leer la Biblia, no me da tiempo de orar, no me da tiempo de alabar y adorar el nombre del Señor. Esos son los que endurecen su corazón. No es malo, repito, ser esforzados y ser bien trabajadores y buscar ganar mucho dinero, no es malo. Lo malo es que después se les da el primer lugar a las riquezas que a Dios. No se descuida, hermano, hermana, en lo espiritual, y Dios le va a seguir bendiciendo en lo material. No endurezcan su corazón para hacer las cosas que Dios manda, las cosas espirituales. Vamos a ver un quinto ejemplo. Él o los que endurecen su corazón son necios. Y es o son todos aquellos que han estado escuchando la palabra de Dios y han dejado las perversiones y los vicios, y en cuanto dejan de escuchar la palabra o el pastor los descuida tantito, vuelven a los mismos pecados, como sucedió con el pueblo de Israel cuando moría en los tiempos de como sucedió con el pueblo de Israel, que cuando moría el juez en turno, el pueblo de Israel regresaba a los pecados. Aquellos pecados que ellos ya habían dejado durante el tiempo que los gobernó un juez. Entonces, cuando moría el juez, ellos volvían a hacer lo malo, como está escrito en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 19, que dice: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Si es que los que endurecen el corazón son aquellos que después de haberse arrepentido de sus pecados y después de haber dejado los vicios, después de haber dejado las perversiones, dejan de escuchar algún tiempo la palabra de Dios, o el pastor los descuida tantito y vuelven a los mismos pecados. Eso es endurecer el corazón. No haga eso, hermano, hermana. Si usted ya se arrepintió de sus pecados, si usted ya dejó de hacer, ya dejó atrás los malos hábitos, no vuelva a ellos. No endurezca su corazón. No deje de escuchar la palabra y aplique la palabra de Dios en su forma de vida. No endurezcan su corazón a la palabra del Señor, porque cuando usted la endurece, entonces
se va a dar cuenta. Cuando usted endurece el corazón, o cuando alguien endurece su corazón, se puede dar cuenta usted mismo que lo ha endurecido, cuando ya está haciendo lo que no había hecho, cuando ya está actuando mal contra otros, cuando ya está actuando como actuaba antes de ser cristiano. Eso es endurecer su corazón. No lo haga, no lo endurezca, porque si lo endurece y hace las cosas como las hacía antes de conocer la palabra, como las hacía antes de arrepentirse, va a caer la desgracia sobre usted, el mal de repente sobre su vida. No lo haga. Dios no nos está mintiendo en este tema. Dios nos dice que podemos ser felices o podemos ser desgraciados, o caer en desgracia y sufrir mucho. Todo depende de que seamos temerosos de Dios o de que seamos tercos o endurezcamos el corazón para con Él y su palabra. Hermanos y hermanas, con estos 5 ejemplos debemos de entender lo que significa endurecer el corazón. Del hebreo o griego significa hacerse insensible, necio, obstinado. Y de acuerdo al significado de estas palabras, él o los que endurecen su corazón no se dejan convencer por nadie de que están mal, a pesar de los ruegos y amonestaciones o explicaciones razonables que se les den. Él o ellos, los que endurecen su corazón, deciden seguir viviendo o actuando mal. Eso es endurecer su corazón, como lo vimos en estos ejemplos, actos por los cuales caerán en el mal o la desgracia los que endurezcan su corazón a Dios y su palabra, como lo dice el Proverbio capítulo 28 verso 14. Y les voy a pedir a todos, hermanos y hermanas que escucharon este mensaje, que se memorice este versículo, que nunca olvide este versículo. A partir de hoy voy a preguntarles a los que encuentren por ahí, ¿qué dice Proverbios 28, 14? Que es el verso que les deje de tarea que se aprendan. Tanto los niños, papá, mamá, que me estás escuchando, tu hijo se tiene que aprender este versículo desde su corta edad. Enséñenle a su hijo, aunque tenga 3 años, 4 años, 5 años, enséñenle a su hijo que se memorice este versículo y que lo guarde en su corazón. Porque esto es poder de Dios. Cuando tú guardas la palabra en tu mente y en tu corazón, eso se convierte en poder de Dios. Eso se convierte en un poder divino que te ha de servir para no caer en las tentaciones, para no endurecer tu corazón, para que siempre seas obediente a su palabra y no endurecer el corazón y hacer las cosas que a Dios le desagradan. Proverbios 28, 14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas que el que endurece su corazón caerá en el mal. Memorícelo, grábelo en su corazón y que lo grabe todos los miembros de la familia, desde el más chico hasta el más grande. ¿Qué dice Proverbios 28, 14? Bienaventurado el hombre o la mujer o el joven o el niño que siempre teme a Dios. Bienaventurado significa feliz, dichoso, afortunado. Bienaventurado el hombre o la mujer o el niño o el joven que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal, mas el necio, el terco, el obstinado caerá en la desgracia. Grábeselo bien, hermanos y hermanas que me están escuchando o que escucharon este mensaje. Este verso de la Biblia tan pequeño trae una gran enseñanza mucho más profunda de lo que he podido compartir por este mensaje. Grábenlo en su corazón, grábenlo, memorícenlo, y que todos en casa lo memoricen, y si puede ponerlo en un cuadro en su recámara, póngalo, porque ahí está la clave para ser felices o para caer en desgracia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Es cierto que si algún hombre o mujer endurece su corazón, se pone necio o necia, rechaza la palabra de Dios, ¿qué hace con eso? Destruye a su propia familia, destruye su casa,
como está escrito en Mateo 7, 26 y 27, que dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Permítanme decirlo de esta otra manera: le compararé a un hombre o a una mujer que endureció su corazón para con la palabra de Dios, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En otras palabras, en esta parte de esta parábola dice: pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, es semejante a un hombre o a una mujer que endurecieron su corazón a mis palabras, por lo cual cayó la desgracia sobre ellos. Cualquiera que endurece su corazón a Dios y a la palabra va a caer en la desgracia. Está aquí profetizado, y podría darle mucho más citas bíblicas para fortalecer este tema o enriquecerlo, pero yo espero que con estas citas que le he compartido en este tema le sean suficientes para entender que la felicidad o la desgracia pueden llegar a tu vida en cualquier momento, depende de cada quien. Si somos temerosos de Dios, vamos a ser obedientes a Dios siempre, en todo, desde ya. Si endurecemos el corazón, nos vamos a volver necios, tercos, obstinados, y entonces vamos a hacer todo contrario a la palabra de Dios, y entonces va a venir la desgracia. Si algún hijo endurece su corazón, o sea, que se ponga necio, insensible, obstinado, que no hace caso, lo único que va a pasar es que va a caer en mal y causará mucho dolor y tristeza a papá y mamá. Cualquiera que endurece su corazón a Dios y su palabra de una familia traerá mucho sufrimiento a su familia o destruirá a su propia familia en este 2022. Pero los que temen a Dios, los que son o sean obedientes siempre a Dios y su palabra, serán felices este 2022. Así es que las felicitaciones y los deseos de fin de año y principios de año son puros deseos. Y eso hacemos en casa cuando nos reunimos el último día del año, que cenamos juntos, a lo mejor nos abrazamos, a lo mejor deseamos que nos vaya bien unos a otros, a lo mejor le hablamos a familiares deseándoles que este 2022 sean felices y les vaya bien, pero se quedan simples deseos. Si las personas a las cuales felicitamos, si las personas para las cuales deseamos que sean felices este 2022, si esas personas no tienen temor a Dios, no van a ser obedientes a Dios. Si esas personas endurecen su corazón a la palabra y a Dios y no se corrigen, van a caer en desgracia. Pero los que obedecen a Dios les va a ir bien. Pero los que temen a Dios, los que son o sean obedientes siempre a Dios y su palabra, serán felices este 2022. Así es que, hermano o hermana, yo quisiera que este tema lo vea junto con su familia, vean las citas bíblicas, las platiquen y memoricen Proverbios capítulo 28, versículo 14, que dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Feliz, dichoso, afortunado va a ser todo aquel que teme a Dios este 2022. Pero el que endurece su corazón, el terco, el necio, el obstinado, este 2022 caerá en la desgracia. Y ni yo ni Dios quiere que nadie caiga en la desgracia, y menos ustedes que son hijos de Dios y conocen la palabra. Por lo cual, hermano, hermana, espero que este mensaje te sirva para que estamos empezando el año, sirva para que tú estés leyendo la Biblia diario,
para que tú estés orando diario, para que tú alabes a Dios diario, para que tú hagas lo bueno siempre y seas obediente a Dios siempre. Eso es temer a Dios. Espero, hermano, hermana, que este tema sirva para que usted y yo busquemos la felicidad a través de ser hombres y mujeres temerosas de Dios, obedientes a Dios siempre y en todo. Y no seamos de los que endurecen su corazón, de los que van a caer en desgracia, que son necios, tercos, obstinados, que no hacen caso de nada, aunque les expliquen, nadie los puede convencer que están mal. No seamos de esos, porque los que endurecen su corazón, la Biblia dice que van a caer en desgracia, van a sufrir mucho y van a hacer sufrir desafortunadamente a su familia. No seamos de los que endurecen el corazón a Dios y a su palabra, sino de los temerosos de Dios, para que vivamos siempre en obediencia a Dios y nos levantemos y hagamos todo para agradar a Dios todos los días. Bueno, estoy concluyendo este tema. Para ser felices este 2022, debemos de temer a Dios, y temer a Dios implica ser obedientes siempre y hacer las cosas de acuerdo a su palabra. Pero los que endurezcan su corazón, los que se pongan necios, tercos, los obstinados, los que no se dejen convencer de que están mal, caerán en el mal o la desgracia. Yo preguntaría, ¿cuántos quieren ser felices este 2022? Obviamente que todos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Temer a Dios. Y temer a Dios significa obedecer a Dios siempre. No descuide su vida espiritual, no descuide su lectura de la palabra, no descuide el hacer buenas obras diario, no descuide el hacer todo para agradar a Dios. ¿A cuánto les ha costado mucho el corregir o dejar algún vicio o pecado? Seguramente a casi todos, porque no somos perfectos. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué les parece si en esta hora oramos al Señor y le pedimos perdón a Dios por las acciones necias que revelan que en algo hemos endurecido el corazón a Dios, porque no hemos podido dejar algún vicio o algún pecado? ¿Y qué les parece si le pedimos perdón a Dios y nos damos la oportunidad de empezar de nuevo este año limpiecitos de esas acciones necias de hombres y mujeres que endurecieron su corazón a Dios y su palabra? Entonces cierre sus ojos ahí donde está y vamos a pedirle perdón a Dios, porque la Biblia dice que si nosotros pedimos perdón a Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y empezamos el año limpiecitos de pecado, dándonos la oportunidad, como Dios nos da la oportunidad, de empezar de nuevo, de cero, pero ahora buscando siempre obedecer a Dios en todo y siempre, siendo temerosos de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está y oren un momento pidiéndole perdón a Dios, y luego pídanle a Dios que les ayude para que puedan y podamos ser obedientes a Dios en todo, y de esa manera podamos ser felices este 2022. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, desde este lugar, desde este santuario, desde este altar que fue edificado para alabarte, para predicar tu palabra, para adorarte, levanto mi voz en oración delante de ti para suplicarte que tengas misericordia de todos los que hemos pecado, de todos los que no pudimos, Señor, corregir nuestra vida en este año. Ten misericordia de todos aquellos que no pudimos corregir esa área en la que fallamos. Ten misericordia de todos aquellos que fallamos en el carácter, que fallamos con la boca, que fallamos con los ojos, que fallamos con nuestras actitudes, que fallamos en la oración, que fallamos en la lectura de tu palabra, que fallamos en el hacer bien al prójimo, que fallamos en el perdonar a los prójimos y no guardar rencor, que fallamos, Señor, en el trabajo, que fallamos con los vecinos. Señor, ten misericordia de los que fallamos, de los que no
fuimos obedientes en algo en este año 2022, en este año 2021 que acaba de pasar, y te pedimos que nos perdones a los que hemos fallado, a los que hemos demostrado que hay algo de endurecimiento en nuestro corazón hacia tu palabra. Por eso es que fallamos. Perdónanos, Dios, a todos los que hemos fallado, y perdona a todos aquellos que han endurecido su corazón, por lo cual no han corregido algo. Perdona a todos aquellos que endurecieron su corazón este 2022, y límpianos con la sangre del Cordero y líbranos de todo mal. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a tanto a mí como a los de Pachuca, de Chahuento, de Chinconcuad, del Rosario, de Chilpan, que tú nos ayudes, Señor, a ser hombres y mujeres temerosas de Dios, a ser hombres y mujeres, a ser hijos temerosos de Dios, a ser hijas temerosas de Dios, a ser jóvenes y adolescentes temerosos de ti, a ser mujeres adultas, mujeres, matrimonios, que tengamos temor de Dios en nuestro corazón. Señor, ayuda a cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa. Ayuda a cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje a ser temerosos de ti, Señor, porque ser temerosos de ti significa ser obedientes a ti en todo, y vendrán sobre los temerosos todas las bendiciones y los alcanzarán a donde quiera que estén. Señor, oro a ti para que tú nos ayudes a todos a ser temerosos de tu palabra, a ser obedientes a tu palabra, y de esa manera, Señor, podamos ser bienaventurados, dichosos y felices en este 2022, como lo dice tu palabra en Proverbios 28:14. Bienaventurados los que temen a Dios, mas los que endurecen su corazón caerán en el mal. Señor, aquí estamos orando a ti, recordando esta palabra con la que empezamos este tema, y animando a tus hijos a que la graben en su corazón. Ayúdales a cada uno de ellos a grabar este tema, a grabar este versículo de tu palabra, este proverbio en su corazón. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Señor, ayúdanos a ser bienaventurados, a ser temerosos de ti, y aquellos que han endurecido su corazón y no han podido dejar algún pecado, ten misericordia de ellos y envía tu Espíritu Santo sobre ellos y ayúdales, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Memorice Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Dios les bendiga.